Porque yo sí puedo entender el refugio que un padre tiene en una condición. Porque uno siempre puede decir, bueno, es autista, pero es feliz. Pero es verdad que es feliz. Un niño que se pega, que no puede hablar, que es rígido, que no es social, que no puede comer, que no puede dormir. Ese niño no es feliz. No es feliz. Se empieza a conformar con esa realidad. Todos los síntomas que tiene un paciente no se les debe atribuir al autismo. Se debe igual buscar, oye, ¿por qué se golpea el pecho? Tratar a los pacientes como un paciente, como un todo. ¿Cuál es la diferencia entre una condición y una enfermedad? ¿Qué perdemos nosotros los papás con que este diagnóstico sea una condición? Llamarlo con enfermedad nos abre mucho el campo, tanto para tratamiento, tanto como para investigación, como incluso que el seguro nos pueda cubrir todas las pruebas y tratamientos. Nosotros como papás no nos podemos quedar con un diagnóstico que diga condición de por vida sin investigar más. No tengamos miedo de encontrar lo que está pasando, porque solo así el mundo va a cambiar. Hace rato que yo quiero hacer este podcast y les tengo que ser sumamente sincera. La razón por la cual no me he atrevido a hacerlo es porque yo sé que va a ser controversial. No quiero que sea controversial. No quiero los ataques que posiblemente vayan a venir. Pero ya es que yo siento esta verdad tan dentro de mí que eventualmente iba a salir. Y para poder decirles de qué trata, invité al doctor Javier Garrido. Trata de lo siguiente. A mí me parece injusto que sigamos tratando el autismo como una condición. Lo dije. ¿Qué es entonces si no es una condición? ¿Un trastorno, una enfermedad, una qué? Yo no tengo la respuesta exacta, pero quiero que sepan lo que está en juego para que puedan abrir sus mentes a otra realidad. Lo que está en juego es que si vemos el autismo como una condición, los médicos están entonces acondicionados a tratarte de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando tu hijo tenga una condición de por vida, ¿quién se va a animar a investigar y mirar raíces médicas posibles que están afectando a tu hijo y el pronóstico de tu hijo? Esto es a nivel médico. Hablemos a nivel social. Siempre cuando tu hijo tenga una condición de por vida, ¿cómo lo ve la gente? Lo ve muy diferente a un diabético, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy yo no te estoy afirmando nada. Lo que quiero discutir con el doctor y quiero que ustedes inicien este podcast con la mente abierta es ¿qué pasaría si el autismo se considerara una enfermedad? Doctor, yo sé que este tema es difícil porque no estamos afirmando nada. ¿Qué pasa? ¿Qué perdemos nosotros los papás con que este diagnóstico sea una condición? Yo creo que una de las principales cosas que se pierde en el momento que dices que tienes una condición, uno, siento que pierdes poder de poder influir en el comportamiento de esa condición o de tu hijo. ¿Qué pasa? Usualmente cuando tenemos un diagnóstico de no es una condición, ya tú aceptas de que está así y que todas las cosas que tú puedes ofrecerle terapéuticamente es para mitigar los síntomas. Mejorar calidad de vida. Mejorar calidad de vida. Tranquilizarlo, sedarlo, que no grite, que no esté escandaloso ni nada de esto. El tema es que estos no son tratamientos o terapias que modifiquen el progreso de la enfermedad. Simplemente son terapias enfocadas en el síntoma, enfocadas en la manifestación. ¿Qué significa esto? De que la enfermedad tiene una naturaleza de poder ir progresando y usualmente los síntomas se pueden ir empeorando. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante de puedes dejar de hacer cosas en beneficio del paciente. Siempre, claro, porque ya tú te comiste el cuento que esto es una condición de por vida y no hay Y que nada no hay que hacer. nada que hacer. Ya, acéptalo. Y hemos tenido doctores que me han dicho, acéptalo, mamá, deja de buscar de donde no hay. Y esa es la gran mentira que nos roba el pronóstico de nuestros hijos. Pensar que no hay más nada que hacer. Entonces, podemos ir a lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre una condición y una enfermedad? Una enfermedad te va a tener, ¿sabes? Un mecanismo de acción establecido. Se llama fisiopatología. Todo el mecanismo de acción que te lleva hasta una enfermedad, que tiene un tratamiento y que de cierta manera tú la puedes revertir, ¿no? En su gran mayoría. Una condición, al igual que digamos un síndrome, puede ser un conjunto de síntomas y signos que que pudiera estar presente en dicho caso. El tema es que uno se considera reversible o tratable, el otro es como te toca vivir con eso. Entonces nosotros le ponemos diferentes nombres
Yo te diría que hay cosas que tal vez no entendemos del todo. Yo creo que es ahí donde está el tema, ¿no? Le ponemos nombres a algunas situaciones que no entendemos del todo. Ahí es donde puede entrar el término idiosincrático, idiopático. O sea, el término idiopático. ¿Qué es idiopático? No tengo idea de dónde viene, de dónde salió. Entonces, así mismo podemos utilizar el término de condición. Oye, no lo entiendo del todo, no sé exactamente qué es lo que está pasando, así que vamos a ponerle esto como una condición. Y porque no lo entiendo, no puedo decir que es una enfermedad porque no sé de dónde salió. Tal cual. Y siempre está el famoso, es que el autismo no se cura. Yo quiero hablar de el autismo no se cura. Porque, ok, si tú me dices a mí que la condición es algo que no se cura, no se puede revertir y es para de por vida, y la enfermedad se puede curar, yo siento que el autismo está en el medio. ¿Por qué? Porque yo llevo 17 años tratando problemas médicos de Raquel. Yo no he curado el autismo de Raquel, pero yo he sanado a Raquel. Y hay una diferencia para mí. ¿En qué sentido? Si yo le he agarrado una disbiosis intestinal y la he equilibrado un poco, ella mejora sus síntomas. Entonces, es menos autista porque ahora, por ejemplo, la acidez y la gastritis. Era lo que tenía Raquel selectiva al comer. Anteriormente a mí me decían, Raquel es selectiva porque es autista. Cuando le encontraron que realmente lo que tenía era dolor y le sanaron ese dolor, Raquel empezó a comer un montón de cosas. Entonces yo me hice la pregunta, ¿no comía por autista o no comía por dolor? Tal cual. Entonces, sí, ok, la acidez, la gastritis, la disbiosis no son condiciones, son una raíz de enfermedad, ¿no? Correcto. Si tú le encontraste eso a Raquel y le sanaste eso, o sea, la doctora Dolly le encontró 10.000 cosas más. Si le encontraron eso a mi hija y le sanaron eso, y Raquel dejó de tener un síntoma reconocido como síntomas autistas, ¿de qué estamos hablando? Estoy confundida. Claro. Yo creo que un tema principal con autismo es que no hemos logrado identificar exactamente la fisiopatología. ¿Cuál es el mecanismo de acción que contribuye a que se desarrolle autismo? Lo que hemos podido ver por el momento es que no es una sola cosa que contribuye, sino una serie de cosas. Entonces es más complicado el abordaje y una de las cosas que yo creo que me impresiona es que tu intención con este episodio es dejar claro de que todos los síntomas que tiene un paciente no se les debe atribuir al autismo. O sea, se debe igual buscar, oye, ¿por qué se golpea el pecho? No por el autismo o es porque tiene una acidez, una gastritis, úlcera. Tratar a los pacientes como un paciente, como un todo. No simplemente achacárselo todo al diagnóstico, ¿no? Sí, pero cuando yo hablo de esto, siempre hay crítica y pushback. Y yo me puse a pensar, ¿por qué a un papá de una persona autista que le conviene, por muchas razones, que esto no se considere solamente una condición, pelea porque sí sea una condición? Porque yo veo muchos papás que me dicen, esto no es una enfermedad, mi hijo es así. Y yo me puse en el lugar de esas personas y dije, espérate un segundo, que a mí me pasó algo que yo nunca he contado y te lo voy a contar, bueno, a todos ustedes. Hace muchos años atrás, Raquel tenía 3 años y ella iba con un doctor en Estados Unidos que le hizo unos estudios. Jamás voy a olvidar. Ya yo había asimilado la condición. Ya yo iba al psicólogo, mire, esto es una condición de por vida, van a haber cosas que Raquel no va a poder hacer, esto es parte del autismo. Todavía yo no había entendido todas estas demás partes. Él me llama porque él estaba en Georgia y me llama a Panamá a mi celular. Y yo, ¿aló? ¿Cómo estás? Me lo dice en inglés. Miriam, te tengo malas noticias. Tu hija es una niña muy enferma. You have a very sick little girl. Yo me desmayé. O sea, me caí al piso. Cuando abrí los ojos, estaba mi marido y mi mejor amiga tratando de darme aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la niña? Y yo dije, espérate. Y tenía el celular, no me había dado ni cuenta. Yo perdí el conocimiento unos segundos. Yo estaba mal y era que yo no aguantaba pensar de que mi hija estuviese enferma. Porque uno siempre equivale a la enfermedad a la muerte, a la posibilidad de una muerte, a la posibilidad de lo peor, un cáncer, una cosa espantosa. Y yo no pude en ese momento darme cuenta que esas palabras me iban a cambiar la vida para siempre, que esas palabras me iban a abrir un horizonte, que es el que estoy tratando de que la gente entienda hoy.
de que algo más estaba pasando. Y lo que estaba pasando en ese momento era que Raquel tenía una encefalitis cerebral. Que él encontró unos anticuerpos elevados en el cerebro que estaban atacando a Raquel. Claro. Ahora, él en ese momento no me dio el tratamiento correcto. Muchos años después, la doctora Dolly encontró que Raquel tenía exactamente la misma condición, le puso la plasmaféresis, me la trabajó de otra manera y Raquel me reaccionó. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque yo sí puedo entender el refugio que un padre tiene en una condición. Porque uno siempre puede decir, bueno, es autista, pero es feliz. Ujú. Pero es verdad que es feliz. Porque un niño que se pega, que llora, que no puede hablar, que es rígido, que no es social, que no puede comer, que no puede dormir, ese niño no es feliz. No es feliz. Se empieza a conformar con esa realidad. Se empieza a acostumbrar a ese dolor. Pero entonces, las crisis, las conductas que tú tratas de aplacarle en terapia, perdóname, es injusto Claro. decir que es una condición. Claro, de cierta manera te resta mucho el tema del abordaje. O sea, como tú mencionas, me quita responsabilidad Como decir, médico. como médico y tal vez como padre, me quita responsabilidad decir que es una condición. Porque si es una enfermedad, primero, ¿cuáles son los valores que tengo que estar monitoreando? Biomarcadores o indicadores tanto en sangre como, digamos, en un electroencefalograma. ¿Cuáles son los biomarcadores que tengo que estar monitoreando? ¿Qué señales tengo que estar viendo? ¿Y de qué manera lo abordo? ¿Cuál es el abordaje con esto? Se ha visto en su mayoría, la gran mayoría de pacientes que tienen diagnóstico de espectro autista, tienen autoanticuerpos. Es un componente autoinmune. Tú ves cualquier enfermedad autoinmune y tú no la tratas, tú las tratas. Claro. Tú las tratas. ¿De qué manera las tratas? ¿De una sola pastilla? Mentira. Tienes que hacer un cambio bastante radical. Entonces, hay varios estudios que te hablan que hasta más del 75% de pacientes con diagnóstico de autismo tienen autoanticuerpos del receptor del ácido fólico en el cerebro. El FRA positivo. El FRA positivo. Autoanticuerpos. Anticuerpos tuyos propios del cuerpo que atacan tus receptores de ácido fólico. Entonces, obviamente, tienes un neurodesarrollo completamente alterado por deficiencia crónica de ácido fólico. Ese ácido fólico, todo lo que tú pudiste haber asimilado, tanto de la dieta como de suplementación, no le llegó. No le llegó al cerebro. Entonces, ¿qué estamos tratando acá? ¿Estamos solamente sedando a los niños, diciendo que es una condición, o vamos a tratar la autoinmunidad o el componente, digamos, el componente que se ha descrito, se ha asociado de autoinmunidad en pacientes con autismo? Entonces, ese tema de la enfermedad, llamarlo con enfermedad nos abre mucho el campo, tanto para tratamiento, tanto como para investigación, como incluso que el seguro nos pueda cubrir todas las pruebas y tratamientos. Amen. O sea, ¿de qué se queja? ¿De qué nos quejamos 100% de los papás de niños autistas? De que ya no nos da el bolsillo más, de que todo es carísimo, de que, ay, ven acá, no hay un post que yo haga. Sí, si yo tuviera los recursos, yo sueño con tener los recursos. No es justo, porque 9 de 10 personas están pagando un seguro médico. ¿Y sabes lo que pasó cuando la doctora le descubrió la encefalitis cerebral autoinmune a Raquel? Fuimos a un hematólogo que quienes prescribe la plasmaféresis, vieron los resultados y dijeron definitivamente Raquel está dentro de esta enfermedad y tenemos que tratarla con plasmaféresis. El seguro lo pagó. Fueron $20,000 que yo no tuve que poner de mi bolsillo, ¿ok? Porque cuando yo sometí esto al seguro, ellos vieron el diagnóstico, esto es una enfermedad, Encefalitis. es una encefalitis, la trataron con lo que tenía que ser, yo no pagué nada más que mi deducible. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está, no, esto es una condición, porque tenemos tanto miedo que sea algo más? Pasa que los seguros no te pagan nada. Es más, mi aseguradora me dijo, mi corredora me dijo, mire, más un favor, que el doctor no ponga en ninguna parte del reclamo que Raquel tiene autismo. Claro. Porque el seguro se va a agarrar de esa palabra, va a decir que tiene que ver con el neurodesarrollo y no te van a pagar $1. Eso es lo que hace la condición de autismo en nuestra parte económica. Nos amarra las manos, pero sí pasa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con cualquier cosa que es una enfermedad con el seguro? Tú llenas un papel. Llenas un papel, te hacen tu preautorización, dependiendo de tu póliza, te tienes, perfecto, esta es tu cobertura. Si yo tuve algún accidente o alguna enfermedad que me llevó a urgencias, perfecto, ellos verifican, no hay ninguna preexistencia, no hay ninguna exclusión, se le cubre. Se le cubre. Lo otro es que tenemos que ir viendo
Y en el autismo no te cubren ni un examen de sangre, No te cubre ni un nada. examen de heces, no nada, nada, porque eso es una condición. Y si es una condición, ¿ok? Entonces al final del día no hay nada que hacer, vete a terapias que tampoco te las cubren. Pero también deberíamos ir teniendo, sería muy interesante ir teniendo más herramientas para poder diagnosticar con más base la parte del autismo. Porque ¿quién te dice a ti de que un paciente autista no fue un paciente que simplemente tuvo una encefalitis autoinmune o tiene una encefalitis autoinmune y fue mal diagnosticado con autismo y le quitaste la posibilidad de un tratamiento? O que está teniendo simplemente tuvo una secuela de una encefalitis autoinmune. Entonces, también todos esos temas nos ayudan a saber que tenemos que indagar más. Me imagino, o sea, si tienes un paciente que tiene una encefalitis autoinmune, que es fácil que el doctor le diga, oye, es autismo. No buscaste más, no No. buscaste anticuerpos, no buscaste inflamación, no buscaste todo esto. No buscaste parásitos, no buscaste nada porque igual esto es una condición. Y como es una condición, ya tú naciste así, no hay nada que hacer. Cuéntame una cosa, dame como una listica de todo lo que tú has visto, que problemas que tienen en común o muchas personas con autismo. Yo sé que no se puede generalizar, ¿ok? Más allá de la única vez que yo escuché a la doctora Dolly decir algo al 100, que es la única cosa que yo he escuchado que ella ha dicho al 100. Ella ha dicho, en 20 años de trabajar con autistas, jamás he conocido a uno que no tenga la microbiota alterada. Nunca. Pero dime la listica de problemas que personas autistas pueden llegar a tener que tú has visto en tu consulta. Claro. Mira que y no te lo voy a parar solamente en autismo, porque puede ser condiciones autoinmunes. Se solapa muchísimo. Entonces, por supuesto, tienes una parte a nivel intestinal. El intestino, tanto yo como colegas, yo en un tiempo descartaba el intestino. Pero claro, es algo que nunca te enseñaron en la carrera. Tú no tienes idea de lo que te enseñaron en la carrera. Entonces, digamos que con qué derecho, si tú eres un doctor distinguido, tuviste 8 años de carrera de medicina, 4 años de especialidad, otros 3 o 2 de subespecialidad, o sea, has recorrido gran parte de tu vida especializándose para ser una autoridad máxima y que te digan algo de que nunca en la vida te lo enseñaron. ¿Me explico? Entonces, la parte del intestino es un tema que cada vez hay más data, cada vez hay más información y cada vez más respaldo que te dicen efecto. O sea, donde tengas tanto deficiencia de ciertas bacterias, un desbalance del microbioma bacteriano, o sea, a nivel intestinal, y también la parte de la relación que tiene con el sistema inmune. El intestino con el sistema inmune. 70% del sistema inmune existe en el intestino. Entonces, obviamente, si tú tienes un desbalance a nivel intestinal o estás teniendo una dieta que a ti te exacerba ciertas proteínas inflamatorias, 70% del sistema inmune va a estar inflamado, o sea, todo tu sistema inmune básicamente va a estar en un estado proinflamatorio. Esa inflamación puede dispararse o detonarse en cualquier lado. Entonces aquí tienes un componente de que no solo se asocia con autismo, sino con muchas enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa? Intestino, un sistema inmune desregulado, es algo que se ve. Un sistema inmune desregulado, un sistema inmune hiperreactivo. Y la parte hiperreactiva, para que no piensen que simplemente se está hablando por hablar, imagínense un paciente asmático. Un paciente asmático, yo soy asmático, yo fui asmático de niño, tenemos un sistema inmune también exagerado, desregulado. Soy o era hiperreactivo e hipersensible. Hipersensible de que para un polen que a ti no te hace nada, a mí me hace. E hiperreactivo que para esa cosita chiquitita de polen hago una reacción exagerada. No puedes respirar, No puedo tienes que ir al respirar, se me hospital. colapsan los pulmones. Pacientes con autismo pueden tener reacciones del sistema inmune similares, tanto hipersensibles como hiperreactivos, solo que su manifestación se puede dar en otra parte, principalmente a nivel cerebral. Entonces, ya hemos hablado de 2 temitas. La parte del microbioma, la parte de Autoinmune. la parte de autoinmunidad del sistema inmune, que la autoinmunidad también se puede medir con anticuerpos. Gran parte, ya vimos que hay ciertos estudios que te hablan más del 75% de niños presentan autoanticuerpos del receptor de folato. Lo otro que se ve te diría que es una falla o una disminución en la capacidad antioxidante de los pacientes. Entonces ya esto también se ve con ciertas pruebas genéticas de ciertos genes asociados con producción de antioxidantes. Entonces sí se ha visto... Quiere decir que no se pueden limpiar. No se pueden limpiar muy bien. ¿Y el tema de la metilación? El tema de metilación también es muy común en pacientes tanto con autismo como pacientes autoinmunes. Ok, vamos a ponerlo en español de mamá.
Un niño con una disbiosis, un niño estreñido, un niño que no metila nada, que está bajo peso, está malnutrido, un niño que tiene problemas del sistema inmune, como Raquel, que su propio sistema le ataca a su cerebro. Todas estas cosas que acabamos de hablar entran bajo la etiqueta de una condición. Ya tienes sustento medible, cuantificable, de que si... A ver, ¿qué es una enfermedad? La enfermedad es cuando se pierde la homeostasis. Homeostasis es el balance perfecto, ¿no? El balance que mantiene todo en armonía. Y es un punto que se rompe esa homeostasis y es donde se viene la enfermedad. Ya tienes cosas cuantificables, identificables, que te están rompiendo ese balance. ¿Cómo tú debes tratar una enfermedad? Tratando de restablecer el balance. Lo primero que tienes que hacer es retirar lo que te está haciendo daño y luego darle al cuerpo lo que necesita para restablecerse. Así se tratan las enfermedades. Entonces, las enfermedades no se tratan con una pastilla y listo. Se tratan identificando qué es lo que te sacó de balance, qué es lo que te causó eso, la causa raíz. Y aquí hemos visto, tanto por experiencia como artículos publicados a nivel mundial, se ha visto todos los diferentes factores que pueden ir contribuyendo a que el autismo se comporte como una enfermedad. Es eso. Entonces yo me pongo a pensar, si ya hemos hablado de 5 o 6 cosas que ya sabemos que muchos de nuestros niños padecen y que se puede medir, ¿por qué seguimos diciendo que esto es una condición neurológica? Porque al final, hasta eso dicen, ¿por qué? Si al final del día muchas de estas cosas se pueden cambiar, se pueden mejorar. Yo no estoy hablando de que vamos a curar al... No, porque al final, la gente dice, pero no es una enfermedad porque no se cura. Yo he conocido ciertas personas que han salido del espectro completamente. No ha sido mi caso, pero yo he visto personas con cáncer que se curan y personas que nunca se van a curar de cáncer. Claro. Me explico. Entonces, al final del día, hay enfermedades que son difíciles de curar, como lo que es el cáncer, como lo que es el Parkinson, como lo que es el Alzheimer. Ya tú sabes que no. Entonces, tú dijiste un punto al principio de esta conversación que me parece muy genial. Dijiste, una enfermedad evoluciona. Cuando Raquel tenía 1 año y medio, como bebé, yo podía llevarla a un parque. A los 2 años y medio, ya Raquel no podía salir de la casa. Ella no se agredía de bebé, pero a los 2 años y medio, 3 años, Raquel ya se reventaba la cabeza contra la pared. A los 4 años, ¿ok? Raquel ya era otro ser humano que yo no reconocía. Entonces, ella fue progresivamente empeorando. Se supone que una condición debe ser más estable, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí también entran ciertos factores que es importante, ¿no? Porque también es muy fácil, como, oye, esto es autismo. Digamos que si tú lo hubieses tratado como una encefalitis, o los doctores lo hubiesen tratado como una encefalitis, que lo tenía diagnosticado, tal vez el abordaje fuese diferente. Lo importante que quiero transmitir es, con condiciones autoinmunes no tratadas, una autoinmunidad es básicamente tu mismo cuerpo, tu mismo sistema inmune atacándote, atacando una parte. Y ese ataque no es en horario laboral, no es de que 9 a 5, ese ataque es 24/7. Miren las personas que tienen problemas con la tiroides, autoinmune tiroides. Te ataca todo el tiempo la tiroides hasta que te destruye la tiroides y no produces la hormona tiroidea. Diabetes tipo 1, te ataca constantemente el páncreas hasta que te come el páncreas y no produce insulina. Artritis reumatoidea, te ataca constantemente la capa que te cubre las articulaciones, te destruye las articulaciones. Con encefalitis es un ataque autoinmune en el cerebro, te va comiendo el cerebro. Por supuesto que vas a tener una progresión, porque ese ataque va a estar día tras día, todos los días, por todos los años que esté el paciente sin tratamiento. ¿Eso puede causar daño cerebral? Puede causar daño cerebral y dejarte las secuelas, como un paciente con artritis reumatoidea. Si el paciente con artritis reumatoidea tuvo 5 años, tuvo deformidad en las articulaciones, empezó a tomar su tratamiento recomendado por el reumatólogo, oye, la actividad de la enfermedad paró. Digamos que ya no, o sea, no se manifiesta la enfermedad, pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. ¿Tú crees que es por eso que la mayoría de las personas autistas, para no decir 99%, no se curan nunca, no importa tú qué les hagas? Pueden mejorar un montón de cosas, pero capaz en el caso de Raquel, que lo agarré tarde en el sentido del conocimiento que hoy tengo, ¿verdad? Esa encefalitis la agarré tarde, todo lo agarré tarde, que simplemente, o sea, lastimosamente no habrá una recuperación completa en una persona que uno agarra tarde si no le das a todas las flechas de una. Es una posibilidad. Es una posibilidad que te puede, digamos, afectar el pronóstico. Nosotros acá hemos visto pacientes
yo te diría que les digo que muy inflamado porque tú lo ves con cierto tipo de comportamiento. O sea, tú ves pacientes con cierto tipo de comportamiento más alterados, con más gritos, con más estereotipias, golpeándose, gritando, y tienes otros pacientes que están mucho más calmados. ¿Qué pasa? Esto pudiera ser de que uno tiene la enfermedad autoinmune activa y el otro ya la pasó y simplemente estamos viendo y trabajando las secuelas. Entonces, Ya, tiene sentido. Pero la mayoría de las personas que están escuchándonos ahorita no tienen ni idea si sus hijos tienen una enfermedad autoinmune o no. ujú, Y van a ir a sus pediatras y le van a preguntar y lo que le van a decir es, ¿de dónde sacaste eso? Es autista y ya. ujú. Entonces, ¿qué hace un padre? Cuando escucha un podcast como ese, se abre la mente y dice, espérate un segundo, ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo alguien puede saber si su hijo tiene una enfermedad autoinmune? Claro. Yo creo que el principal indicador de una enfermedad autoinmune es el anticuerpo, el autoanticuerpo. Anticuerpo es lo que te hace daño, te mata algo, ¿no? Si tienes anticuerpos contra el COVID, tu anticuerpo mata el COVID. Cuando tienes autoanticuerpos, Te matas a ti. te matas a ti. Casi todos son medibles, cuantificables de las enfermedades autoinmunes. Tú puedes medir si tienes el FRA, el Folate Receptor Autoantibody. Eso es medible, eso es cuantificable y eso es identificable. Si ya tú ves eso, ya tú sabes que tienes una condición autoinmune. Entonces, ¿Y qué tal medir el IgE, IgA, IgM, IgG? muy importantes, ya ahí no me habla de una condición autoinmune, pero sí de una desregulación del sistema inmune. Ok. Todo lo que mencionó Miriam son proteínas del sistema inmune que se usan para defensa. ¿Qué pasa? Hay viruses como el Epstein-Barr. El Epstein-Barr, los anticuerpos del Epstein-Barr, mecanismos de defensa, inmunoglobulina G, hay personas que lo tienen excesivamente altos. Excesivamente altos. Es normal que uno, si ya me dio Epstein-Barr, tenga cierto tipo de anticuerpo, pero el rango usualmente es como hasta 50, 60. Hemos tenido pacientes por 800. ¿Qué pasa con el Epstein-Barr? La cápside es una inmunoglobulina G, que es tu anticuerpo que ataca todo lo que se parezca al Epstein-Barr. Hay estructuras de tu cuerpo que se parecen mucho al Epstein-Barr. Y si tú tienes un sistema inmune relativamente confundido, puede empezar a usar eso, identificar como parte de tu cuerpo, como si fuese eso. Y Entonces, Raquel tiene Epstein-Barr. ¿qué pasa? Epstein-Barr no está asociado solo con autismo. Si ustedes y todos ustedes buscan IgG, Epstein-Barr, asociado con esclerosis múltiple, asociado con esclerosis lateral amiotrófica, asociado con diferentes condiciones autoinmunes. Entonces, esa parte de las inmunoglobulinas es importante medirlas porque ya te dice qué tan exagerado o reactivo está tu sistema inmune y ver qué más podemos hacer para mitigar esa parte. Y te digo, esos estudios son baratos y yo los he hecho pues, en cualquier lugar. IgE, IgM, IgG, IG4, todo eso te lo ponen y es fácil de ver y si está desregulado es una alerta. Ahora que estamos hablando de la parte de los anticuerpos y sistema inmune y eso, ¿no? Ahora viene otro tema controversial, pero me pongo a pensar en las vacunas. Muchos papás, no todos, pero muchos obviamente dicen, mi hijo cambió después la vacuna. Las personas que tienen HIV o las personas, por ejemplo, tengo un familiar que tiene colitis ulcerativa y esto es una enfermedad autoinmune. Y esa persona tiene que tomar, ¿cómo se llama esa medicina que te bloquea la inmunidad? Corticoides, inmunosupresores. Inmunosupresores. Como ella toma inmunosupresores por su enfermedad, las veces que ella ha tenido que dar a luz, la vacunación del bebé ha tenido que ser diferente. No lo han podido vacunar de una vez, ha tenido que ser personalizado a ese bebé, porque saben que lo más probable es que el bebé también venga con un problema autoinmune por la mamá, porque la mamá borró su inmunidad. Claro. Pero ¿qué está pasando en el autismo? Muchos de estos bebés vienen con un problema autoinmune, o sea, algo está pasando, pero no hay un esquema de vacunación personalizado y nadie da bola porque esto es una condición, Claro. pero al final, si fuéramos tratados como pacientes HIV, todo el mundo, o sea, ven acá, ¿cómo yo sé que ese bebé aguanta la carga viral que le voy a poner? ¿Es así o estoy...? Yo también he visto pacientes y la gran mayoría, para no decir todos, la gran mayoría sí refiere de que vieron un cambio justo después de una vacunación. La manera como yo le explico a ellos es, perfecto, no es que la vacuna de cáncer, pero usualmente lo que hemos visto por la data y experiencia que tenemos es que la vacuna detona, perdón, no de cáncer, de autismo. Gente, usted tiene que entender, el doctor lleva como 10 horas trabajando y yo también, entonces estamos medio quemaditos y para colmo este podcast es heavy.
De vuelta, no es que la vacuna causa autismo. No es que las vacunas causen autismo, pero las vacunas definitivamente detonan. 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 ¿Qué pasa? Al final del día, acuérdense que estamos hablando de un sistema inmune hiperreactivo o un sistema inmune desregulado. ¿Qué hace la vacuna? La vacuna te estimula tu sistema inmune aún más. Entonces, si tienes un niño que ya tenía cierta predisposición a un nivel exagerado, puede que esto sea la gota que derrame el vaso. Cuando habíamos hablado en Antito hace poco de los anticuerpos o la inmunoglobulina G de Epstein-Barr, que hay muchas condiciones autoinmunes que eso está exageradamente alto, hemos encontrado pacientes con anticuerpos de ciertas vacunas exageradamente altos. Entonces ya no está funcionando en el rango que tú querías funcionar, sino que por alguna razón, el cuerpo de mi paciente está produciendo mucho más anticuerpos del que yo esperaba. Entonces, obviamente no podemos decir que las vacunas dan autismo porque todos nos hemos vacunado. Sí, todos Todos nos hemos autistas. vacunado y no es que todo el mundo sea autista, pero es algo que tenemos que considerar y es también ver cómo se puede espaciar o ajustar el esquema de vacunación dependiendo de la situación actual del paciente. Claro, pero eso nunca se va a dar siempre y cuando el autismo se considere una condición. Porque cuando yo digo esto es una condición de por vida, yo estoy sacando la posibilidad de que algo más está sucediendo en el cuerpo de mi hijo. Por ende, ¿por qué yo y por qué un médico va a cambiar el esquema de vacunación? Sin embargo, cuando tú tienes una mamá que tiene un problema autoinmune, inmediatamente van a cambiar la vacunación del niño. Tenemos que luchar porque el DSM-5 cambie, tenemos que luchar con que los doctores empiecen a ver más allá de un diagnóstico o una condición. Es como el famoso fibromialgia. Todo el mundo que tiene fibromialgia sabe que está con dolor constante y como el doctor no sabe la raíz del dolor, le ponen ese nombre, pero la raíz no la conocen. Entonces, para mí, si esto fuese a cambiar de nombre, muchas cosas tienen que pasar. ¿Tú tienes idea de qué tendría que pasar para que esto cambie? Usualmente en medicina yo creo que es más data, más evidencia, poder publicar y poder tener un gran respaldo de evidencia. En medicina nos estamos basando mucho en eso, medicina basada en evidencia. Y tú tienes diferentes niveles de complejidad. Que yo te diga, oye, yo he tenido pacientes que le ha ido súper bien, ese es el nivel de evidencia anecdótico, el nivel de evidencia más bajo. Lo que tú quieres llegar es hacer ensayos clínicos randomizados, doble ciego. Ni el investigador ni el paciente sabe qué está recibiendo. Entonces, de esa manera tú puedes ver, o sea, el algoritmo y todo te va a salir si el paciente está teniendo beneficios o no está teniendo beneficios. Entonces, ahí es donde tendríamos que llegar para poder publicar sin sesgo, o sea, con mayor grado de evidencia. Pero eso es para un tratamiento. ¿Qué pasaría si solamente investigáramos los mecanismos? Quiere decir, agarramos 100.000 autistas y le hacemos anticuerpos a todos y vemos quién está afectado y quién no. Le hacemos sensibilidades a todos, le hacemos estudios de microbiota a todos. O sea, yo estoy hablando, olvídate del tratamiento que después viene, estoy hablando de, para cambiar esta condición a algo diferente, tenemos que poder comprobar que estos niños tienen problemas médicos. No existen ya suficientes estudios hablando de la inmunidad y el autismo, la microbiota y el autismo, las sensibilidades y el autismo, para entender que va mucho más allá y que tiene que ser tratado como más de una condición. Más que risperidona. Más que una risperidona. ¿Cómo puede ser que mi hija nació hace 17 años atrás y el autismo aún hoy se trata igual? Risperidona, antipsicótico y terapias. ¿En qué mundo, con la cantidad de evidencia que ya hay, que muchos de estos niños tienen problemas médicos? Te diría que también muchas condiciones autoinmunes se vienen tratando de una manera muy similar. Condiciones autoinmunes, y al final el abordaje de estas condiciones autoinmunes salvan vidas, porque están frenando la autoinmunidad, están frenando la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Todos estos medicamentos que se usan son para combatir o suprimir o apagar por completo la inflamación. Ningún tratamiento de enfermedad autoinmune actualmente es para tratar el progreso de la enfermedad. Ninguno trata, en inglés se llaman disease modifying drugs. No hay ninguna droga que modifique la enfermedad. Simplemente te shut down your immune system. Te apagan por completo tu sistema inmune. Y usa diferentes. Usa temas de corticoides, usa inmunosupresores, usa la parte de biológicos, usa todos estos para poder que tu sistema inmune deje de atacarse a sí mismo. Eso es todo. Te tengo tu sistema inmune sedado, básicamente, inmunosuprimido.
salva vida. Salva vida, es necesario utilizarlo, pero en el abordaje ninguno trata los factores que pudieron haber contribuido a esta enfermedad. Wow. Entonces lo mismo pasa con autismo. Entonces, mientras más data podamos nosotros estamos viendo pacientes, mientras más data nosotros como agentes, doctores que intervenimos en la vida de estos pacientes, toda esta data también es parte de nuestra, yo te diría que deber científico, compartirla, publicarla. Mire, este han sido nuestros hallazgos, esto es lo que hemos encontrado y obviamente mientras más pacientes tú tengas, mientras más grande sea tu N, tu población estadística de evaluación, Más relevante es. más relevante es. Y bueno, hoy con todo lo que estamos usando acá con la doctora Dolly de AI, de poder medir datos, big data, yo creo que vamos a llegar a conclusiones más rápidas. ¿Tú qué sabes o qué entiendes de estos científicos que ganaron el premio Nobel sobre las T-regulatory cells? Ujú. ¿Qué es eso? Las células T reguladoras son linfocitos T. Todos nosotros tenemos. Son linfocitos T reguladores. ¿Qué hacen? Se encargan de regular la función de diferentes células inflamatorias del cuerpo. La parte que se ha utilizado en tratamientos ha sido para como reeducar tus células. Básicamente aislar las células T reguladoras, expandirlas y las metes a tu cuerpo en grandes cantidades. Pero estas tienen que ver con el sistema inmune. Sistema inmune. ¿Qué hacen? O sea, ok, yo tengo una T, yo me imagino como una dinosaurio. Una profesora que entra a un salón y están todos los niños mal portados. La T reguladora es la profesora y empieza a poner orden. Tú, pórtate bien, vaya para allá. Tú, haz esto. Tú, limpia. Tú, haz la tarea. Tú, tráeme esto. Empieza a poner orden, empieza a educar. Si una persona con un problema autoinmune necesita estas células. Correcto. ¿Y se pueden poner de otra persona? Se pudiera poner de otra persona, ya serían trasplantes halogénicos, más que nada para reeducar. Digo, porque educar a mi hija con su propia maestra que no sirve, no sirve. Sí. Hay varias cosas. Tú tienes como 5 principales células mononucleadas que son las encargadas del sistema inmune. Tienes macrófagos, células dendríticas, natural killers, linfocitos T y linfocitos B. Todas estas son modulables. Tienes diferentes estados, o proinflamatorio o antiinflamatorio. La idea de las células T reguladoras es reeducar, restablecer. Esas 5. Resetear, esas, correcto. Ya luego tú tienes otros glóbulos blancos que son sí, más específicos para bacterias, más específicos para virus, más específicos para alergia o parásitos. Pero la parte componente de inmunidad, de inflamación, ves esas principales. Y todo eso eventualmente lo vas a poder hacer. Correcto. O sea, es algo que estás trabajando ahorita activamente. Es algo que está, sí. Nosotros como clínica estamos desarrollando un protocolo para ver cómo podemos desarrollar este producto celular, que son de células T reguladoras, para poder entrenar tus propias células del cuerpo. O sea que hay esperanza. Hay esperanza. Estamos en temas de investigación y desarrollo. Para nosotros lo más importante es el tema de seguridad. Ventaja es que es algo que ya se está utilizando con buenos resultados en otras partes del mundo. Nosotros queremos aplicarlo acá en Panamá. Por supuesto, primero, seguridad. Asegurarnos en la parte de seguridad. No, por supuesto. Pero imagínate, yo me pongo a pensar que algún día Raquel tendrá oportunidad de algo así. 99% de las personas no solamente no tendrán, que ni saben que su hijo lo puede llegar a necesitar. Porque nos comemos el cuento. Es que esto es una condición. Tú vas al neurólogo y te dice, ay, mamita, no vaya escuchando por ahí cosas. La alimentación no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Su hijo está bien, él es sano. Claro. Él es feliz, nada más tiene autismo, vaya a terapia. Y nuevamente te digo porque nosotros nunca aprendimos nada de esto en la escuela de medicina. Y te lo digo porque yo vengo de ahí. O sea, yo vengo de decir esas cosas. Yo vengo de que a veces me preguntaban que no, que qué suplemento me tomo. Y yo, ¿qué vas a estar tomando, gastando plata en vitaminas, en suplementos, si todo lo tú tomas en la dieta? Ahora que hacemos pruebas genéticas para poder entender cómo tu cuerpo procesa cada uno de esos minerales y vitaminas, es como que, obvio que te tienes que suplementar con esto si quieres que tu cuerpo funcione a la mejor manera. ¿Qué pasa? Hay personas que no absorben ciertos nutrientes. Hay personas que no lo absorben porque tienes mutaciones en las enzimas que o te lo convierten o te lo reciben. Y si es así, tú vas a pasar toda una vida deprivado de ciertos nutrientes que te tienes que suplementar. Y no es suplementarte por suplementarte, es suplementarte exactamente el que te hace falta. Como lo necesitas. Y puede ser uno en base a tu genética y lo otro en base a cualquier deficiencia nutricional actual. Y lo importante de esto es entender de que los micronutrientes son sumamente importantes.
Digo micronutrientes porque casi siempre pensamos en macronutrientes. ¿Cuál es la diferencia? Macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos. Oye, ¿cuántos carbohidratos estás comiendo? No, estoy dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas. Esos son los macros. Eso te dice tu composición corporal. Cuánto pesas, cuánto tienes músculo, cuánto tienes grasa. Listo. Los micronutrientes es la materia prima que usan cada una de tus células para poder funcionar. Micronutrientes. Eso te van a decir cómo tú funcionas, cómo tú te sientes. Tu vitamina, pues. Tus vitaminas. A, B, la gasolina B12. de tu cuerpo. O sea, la materia prima que usa cada una de tus células dentro de las células para poder hacer todas las reacciones bioquímicas que te mantienen vivo. Es que uno piensa, ok, yo me comí un pedazo de pollo con una ensaladita, yo me nutrí. Pero no porque te lo comiste significa que te nutriste. Entonces, en el autismo hemos visto, por lo menos lo hemos visto acá en Panamá con muchos pacientes, que muchos de esos micronutrientes esas personas no los digieren. Y también los macro. Yo he tenido niños que no pueden digerir proteínas algunas, al igual que personas que no pueden digerir ni un carbohidrato, ni hablar de las vitaminas. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí una de las cosas que me choca es que las personas que han abierto la mente lo suficiente para entender que algo más pasa, que a estos niños, muchos, les faltan nutrientes, les faltan vitaminas, pues les suplementan con 20 diferentes suplementos. Y muchas veces le va peor al niño. O sea, mal. Empiezan a tomar una de pastillera y ese niño se vuelve más insoportable, más. Y la mamá ahí dándole y gastando plata en eso. Y es porque el doctor llegó hasta cierto punto. Entendió que el niño requería de estos suplementos, más bien no entiende el mecanismo que el niño necesita que está afectado y cuál es la mejor manera para el niño. De suplementarlo, porque no siempre la mejor manera es por boca y no siempre la vitamina que te funciona a ti me funciona a mí, aunque las dos necesitemos la misma. A veces tiene que estar metilado, a veces uno tiene que usar leucovorin. O sea, a unos le va súper bien metilado, a otros les va súper mal metilado. Yo soy de los que le va súper mal metilado, porque tengo una enzima que se grada de como trabajar ese grupo metilo que trabaja súper lenta, tiene una actividad muy reducida. Okay. Entonces, esa enzima también se encarga de degradar neurotransmisores, adrenalina y dopamina principalmente. Entonces, si yo tomo metilfolato o metilcolamina, voy a hacer que esa enzima se ponga más lenta, aumentando mis niveles de adrenalina y de dopamina. Voy a estar más inquieto, voy a estar más activo. Ansioso, estresado, porque, oye, adrenalina alta en todo momento. Entonces, es muy importante si vamos a estar suplementando, por lo menos en este tipo de condiciones o condiciones autoinmunes, que tengas tu base genética. Saber qué tipo de suplementación yo debería hacer en base a tu genética, a cómo funciona tu cuerpo, a tus configuraciones de fábrica. ¿Sabes lo que estoy pensando, Mentes? Tú hablas eso, de lo complejo que es el cuerpo humano y lo sencillo que es la palabra condición. Perdón que me siga agarrando esa palabra, pero qué complejo es nuestro cuerpo, ni hablar del cuerpo de un niño autista, y qué sencilla es la etiqueta que le ponen. Porque al final esa etiqueta enmascara toda esta complejidad. Pero también es más fácil de digerir. O sea, yo tengo que regresar a ese papá que se aferra a esa palabra. Porque yo fui esa mamá. O sea, ves que me desmayé cuando me dijeron que mi hija estaba enferma. Pensar en un hijo enfermo es mucho más devastador que pensar que tu hijo tiene una condición. Yo siento que cuando uno abre la mente a esto, le da oportunidad a su hijo. Dejamos de enmascarar muchas cosas, pero por otro lado, yo sí sufrí en pensar de que mi hija puede estar sufriendo. Porque, si Raquel fuera autista y feliz, bien. Pero ¿qué persona es feliz si no va al baño por 7 días? ¿O qué persona es feliz si no duerme? ¿O rechina los dientes tanto que se les rompen? ¿O tiene la barriga inflada después de comer? O se golpea, o grita el dolor. Pero yo creo, estaba pensando mucho del tema, que porque nuestros niños manifiestan sus dolores o sus problemas con una conducta, eso atribuye a que sea una condición. Porque si yo ahorita tengo estreñimiento o yo me siento mal, yo me voy a estar agarrando la barriga y te voy a decir, tal cual, doctor, tengo un dolor tremendo, comí esto, me cayó mal. Pero imagínate que ese niño está tan afectado que no te puede ni decir, te lo actúa a través de su conducta. Y como es a través de su conducta, tú crees que es parte de su condición. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Si yo tengo dolor y si a mí me duele la barriga y yo me reventé la cabeza contra la pared, eso no tiene correlación. ¿Qué tiene que ver reventarme la cabeza contra la pared con un dolor de barriga? Pero claro que puede tener.
Porque hay personas, hay niños que ya no aguantan más y quieren que el dolor se vaya y impulsivamente hacen una locura. Pero algo más está pasando. ¿Y qué hacemos? Es su condición, como el famoso cuento que yo siempre doy y lo voy a volver a decir. El niño que se pegaba el pecho, se pegaba y tenía el pecho todo negro, Moretón. moretoneado. Fue a cuantos doctores y le dijeron que es autista, es autista. Por eso que se pega. Se pega por autista. Entonces un psiquiatra le dio antipsicótico y el niño se dejó de pegar. Pero ya estaba somnoliento y todos los días amanecía y se tocaba el pecho. Y se tocaba el pecho. Y la mamá dijo, espérate un segundo. Se dejó de pegar, pero se sigue tocando. Cuando le hacen una endoscopia a ese muchacho tenía úlceras sangrientas en el esófago, con un dolor tremendo. ¿Te parece justo darle un antipsicótico a una persona que está activamente sufriendo, quitarle su voz? Porque las conductas de nuestros hijos son su voz. Es la manera que te dicen, mamá, me duele, mamá, estoy incómodo, mamá, algo me pasa. Coge tu tate quieto, tu antipsicótico y coge tus terapias, donde te someten y te someten y te someten. No es justo. Y ahorita que fuimos a hablar con esta chica que está en Love on the Spectrum de Netflix, que Dios primero estará en nuestro documental, nos habló de un caso de un chico que se llama Creed, que es un muchacho que murió, que tenía una condición, y yo no una condición, perdón, una enfermedad, que no me recuerdo el nombre, pero ella dijo, esta enfermedad le causaba tanto dolor, era tratable la enfermedad, y ningún doctor se la pilló, y se murió por una enfermedad que era tratable. Claro. O sea, ¿qué consejo le darías tú a los papás que capaz en este momento están pensando, rechazando este mensaje, diciendo, no, esto es una condición de por vida y listo? Yo creo que muchos somos bastante escépticos hasta que vemos resultados en tinta y papel. Entonces, una buena manera sería hacer los exámenes, ver los exámenes de los anticuerpos, ver la parte del perfil inmunológico del paciente, ver si tiene los autoanticuerpos del receptor de folato. Entonces, eso ya sí te diría, oye, por más que sea una condición, estos anticuerpos están altos. Hay mucha inflamación en el cuerpo de mi hijo. ¿Será por eso que está teniendo tanto dolor? ¿O es la condición? Entonces, yo creo que para esos padres, esos doctores, colegas, escépticos, es cuestión, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos la oportunidad de abrir la mente, de considerar esto como una posibilidad y hagamos ciertas pruebas. Un hemograma, gente, un examen de orina, un examen de parásitos, un examen, o sea, de microbiota. Busquemos, porque al final hay tantos papás que ya te estamos diciendo, aquí hay algo. Hay tantos doctores que ya están actualizados que te están diciendo, aquí hay algo. ¿Sabes cuántos niños han venido a la consulta que la doctora Dolly le encuentra prediabetes? Ujú. Una cantidad inmensa. Y son niños flaquitos que ya están a un paso de ser diabéticos. Y uno dice, ¿de dónde? Claro. Porque uno piensa el diabético que come azúcar el día entero, el gordo. Vienen niños malnutridos prediabéticos. Vienen niños con Hashimoto, con problemas de anticuerpos de la tiroides. Y eso es algo súper importante, porque usualmente cuando un paciente tiene una enfermedad autoinmune, no es que la autoinmunidad va a ser específica para esa. Usualmente cuando un paciente tiene una condición autoinmune, eventualmente en su vida se puede manifestar a 2 o 3 más. Entonces, ahí algo te dice de, claro, ¿qué pasa si tú no tratas el componente? Si no tratas la enfermedad y no nada más la enmascaras. La enfermedad va a seguir progresando. Por eso mencioné la parte de there's no disease modifying drug. Nada más te apantallan los síntomas, pero la enfermedad o los componentes que contribuyen a eso van continuando. Y se van creciendo y creciendo y creciendo. Y hasta el día de hoy eso es cierto. O sea, porque yo sé que las cosas que he hecho con Raquel, o sea, tenemos una sospecha que el Epstein-Barr fue la raíz. Estamos tratando de mitigar ese virus, estamos tratando de limpiar su sangre y sus anticuerpos, pero están regresando. As we speak, cualquier cosa que a Raquel le pase le dispara nuevamente porque su sistema inmune está desregulado. Pero por lo menos ya sabemos qué le pasa y podemos actuar sobre ello. Sobre eso. Y ya tienes un indicador medible, cuantificable. O sea, es un biomarcador que tú puedes ir monitoreando. Porque la gente siempre me dice, Dios mío, deja de hablar de la microbiota y la alimentación. Y yo no me voy a cansar nunca. ¿Sabes por qué? Porque los alimentos es lo que los papás pueden controlar hoy.
Mucha gente no tiene ese doctor que les va a colaborar de ya para allá para hacerle todos esos estudios, aunque hayan abierto la mente. Muchos no van a tener un seguro que los va a cubrir tampoco. Claro. Pero todo el mundo puede decir qué le da de comer a su hijo hoy. ¿Y qué pasa? Que el alimento puede ser algo que también tu sistema inmune ataque. Tal cual. Y eso es algo muy importante que hay que tocar en todo tipo de condición autoinmune y por qué el intestino también juega un rol tan importante. Cuando existen ciertas señales de permeabilidad intestinal, hay marcadores que tú puedes ver que usualmente son los... Entre una célula y otra célula, lo que te pega la célula y la otra célula, en inglés se llama tight junctions, lo que te une y te pega una célula con la otra. Hay marcadores de ese pegamento, básicamente, que tú puedes medir tanto en sangre como en heces. Para ver si está pegado o no. Para ver si están pegados o no. Obviamente, si lo puedes medir y tienes niveles altos, es porque, oye, el pegamento se fue, el pegamento ya no está. Y tengo un intestino permeable. Tiene intestino permeable. ¿Qué pasa? Cuando hay una permeabilidad intestinal, el gran propósito del intestino es absorber las cosas que necesita absorber con ciertos receptores específicos y todo lo demás es un desecho séptico. Desecho séptico. O sea, Caca. es el tanque séptico del cuerpo. Si tú empiezas a absorber, o por esa permeabilidad empiezan a pasar tanto toxinas, alergenos, como fragmentos no terminados de digerir de alimentos, tu sistema inmune es la primera entrada. Afuera del intestino tienes algo que se llama GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, tejido linfoide asociado a mucosa o asociado al intestino. Tejido linfoide del sistema inmune. O sea que la primera parada de ese intestino permeable, sistema inmune. Sistema inmune detecta eso como un cuerpo extraño y va a empezar a atacar todo lo que se parezca a ese pedacito de comida no digerida. Ese es tu letrero del más buscado. ¿Qué pasa? Hay algo que se llama, en inglés se llama molecular mimicry. Imitación, no sé, molecular. Imitación molecular. Imitación molecular. Entonces, ese molecular mimicry empieza a atacar a todo lo que se parezca a esto. Y si tú tienes algo que se parece a esto, mi sistema inmune va a empezar a atacarlo. Y ya está así programado. Entonces, esa es la importancia de los alimentos. Porque se ha visto correlaciones. Correlaciones es muy diferente a causación, a causation. Correlación de tanto aumento de ingesta de alimentos altamente procesados, nuggets, salchicha, Pizza, chorizo, pan. cositas así. ¿Qué pasa? Nugget, ¿qué tiene? Nugget, chorizo, salchicha, ¿qué tiene? Pedazo de cartílago digerido, pedazo de cartílago molido. Si tú tienes un intestino permeable y eso lograse pasar al sistema inmune, te va a atacar tu cartílago. Tu cartílago, o sea, correlacionado a artritis reumatoidea. Wow. Porque ataca tu cartílago. Tienes anticuerpos que atacan tu cartílago. Diabetes tipo 1 se ha correlacionado con ingesta de lácteos. Precisamente porque hay ciertos fragmentos, ciertas secuencias de aminoácidos que imitan molecularmente a los islotes beta del páncreas. Entonces son estudios que se han hecho de correlación importante. Correlación no es causación. No, pero si yo estoy viendo que mi hija come gluten y se pone a reír sola como una loca, la correlación entre un intestino permeable y una dopamina que está secretando. Claro. Entonces, tenemos que confiar también en lo que estamos observando, porque también es una excusa. Decir, no, es que no hay suficiente evidencia científica. Mi doctor me dijo, eso es irresponsable. Lo responsable es que tú busques la ciencia. Hoy por hoy es tan fácil. Tú agarras ChatGPT, dame 20 artículos que hablen de la microbiota, la alimentación y el autismo. Y te la va a tirar. Y en esos artículos dame los resúmenes. Ya tienes un secretario personal que te puede decir todo. Entonces el día de mañana tú vas a un doctor, tú tienes evidencia, no doctor, aquí está. Pero no es fácil para un papá, doctor Javier, luchar en contra de un sistema establecido donde 9 de 10 médicos te van a decir que eso es una condición y no hay nada que hacer. Es difícil. Claro. Más si nuestras emociones están jugando un rol, porque queremos que sea una condición, porque igual ya nos dijeron que es de por vida. Bueno, por lo menos que sea sano y feliz. Cada vez que yo escucho, bueno, mi hijo es autista, pero gracias a Dios es un niño sano y feliz. Y yo sé que no es así. Yo sé que no. Hay una mamá que conocí y no, mi hija se ría sola sin razón todo el tiempo. Ella es súper feliz. Tenía el intestino hecho nada. No era ella, estaba drogada. Entonces, no te estoy diciendo que un niño autista no puede ser sano ni feliz. Estoy diciendo que tenemos que trabajar para eso. Porque yo veo en Raquel que se acostumbra a inflamación, se acostumbra a un cierto nivel de dolor. Lo normalizas. Ella lo normaliza y aprende a vivir
con eso, aprende a vivir sin ir al baño, aprende a vivir así, porque el ser humano es muy resiliente, pero no significa que están optimizados o que están viviendo su mejor vida. Incluso esos papás que me dicen, no, que a mi hijo no le gusta la comida, come muy poco y solamente quiere comer 3 cosas, y yo siempre les pregunto, ¿qué come? No, a ver, le gusta comer pedazos de pan, así tostados, y yo, ajá, y papillas. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un pedazo de pan blanco tostado? 9 de 10 papás me dicen lo mismo. Cuando no me sentía bien, cuando tenía náuseas, cuando estaba revuelta. Ya, que uno quiere algo seco, crunchy, o una sopita. Pero al final del día, nuestros hijos intuitivamente eligen alimentos que ellos piensan que lo van a aliviar. Niños que están matiscando todo el día el suéter, Claro. que quieren salivar porque tienen una gastritis y una acidez espantosa. Entonces, ¿qué pasa? No, eso es sensorial. El niño que solamente quiere cosas crujientes, el niño que solamente quiere comer cosas blancas, todo eso es sensorial, Autismo. autismo. Eso es por el autismo. Y van a terapias, de terapia de comida, terapia de todo. Y nadie se ha puesto a ver por qué lo hace. ¿Tendrá dolor? ¿Será por eso que quiere comer cosas blancas? Porque si ve algo rojo, verde o naranja, intuitivamente dice, eso me va a causar aún más dolor. Claro. ¿Tiene sentido? Entonces, yo quiero que ustedes abran la mente. Aquí nadie está diciendo que nosotros les decimos 100% el autismo es una enfermedad. Lo que sí te estoy garantizando es que te conviene que lo sea. Suena feo, pero es así, te conviene, porque el momento que nos dejen de decir que esto es una condición y que es propio de, eso obliga a los doctores a investigar más de qué cosas están causando estos síntomas, en vez de decir que es propio del autismo. Te obliga a ti como papá de ver más allá de lo sensorial, obliga a los terapeutas a ver más allá de las conductas y le damos otra oportunidad a nuestro niño. Claro. Y perdón que sea tan apasionada del tema, pero es que ya la injusticia ya me tiene hasta acá. Porque hay papás que pagan todos los meses su seguro privado y no les cubre nada el seguro porque esto es una condición. Claro. O condición genética, condición de que congénita, nació así, o preexistencia. Entonces se pierde mucho tratamiento. Se pierde tanto herramientas diagnósticas como herramientas terapéuticas, que se van perdiendo casualmente por eso. Con el tema de los médicos, nuevamente, lo entiendo mucho la parte, porque yo también no me voy a sentir como con pacientes me digan que, oye, así es como es esto. Es donde yo tengo que decir, ¿sabes qué? No he visto lo que me estás diciendo, no lo puedo revisar. Pero lo que me estás diciendo en este momento no lo he visto, no lo he estudiado, tendría que revisarlo. ¿Vale? Eso es responsable. Lo revisamos y vamos trabajando juntos después de ahí. Ok, pero por lo menos él es un doctor que dice, ok, lo voy a revisar. Pero hay doctores que no, que te dicen, esto es así. Muchos neurólogos, yo tengo mamitas que me dicen, no, mi neurólogo me dijo que, ¿para qué estaba haciendo esa dieta? O sea, yo siento que a nuestra comunidad se le ha hecho una gran injusticia. Y cada vez los niños se enferman más. Cada vez tienen más problemas médicos que nadie está tratando. Cada vez sufren más las familias. Cada vez más endeudados. Cuando realmente el seguro tendría que cubrir todas estas cosas. Muchas cosas Claro. que están pasando. Entonces, ¿qué se pudiese nombrar? O sea, si yo tengo una condición con síntomas, pero luego encontré problemas médicos que realmente son los responsables del síntoma, entonces, ¿qué pasa con la condición? ¿Qué es lo que queda en este renglón? Nada, ya que haría una enfermedad. O sea, ya donde tú encuentres todo como que el mecanismo, oye, esto me está causando esto. Y si yo trato esto, ya los síntomas de esto se me van. Ya es una enfermedad. ¿Me explico? Estás tratando la causa y los síntomas disminuyen cuando tratas la causa. Ya tienes un causa y efecto. Ojo, ya en estudios que han mostrado estas cosas. Entonces, nadie nos puede decir que estamos hablando de anécdotas nada más. Ya estudios existen de estos causales. Ahora, de que tu doctor quiera verlo o no quiera verlo, eso es lo triste. Que hoy por hoy, como tú dices, si yo trabajé 40 años en mi vida para ser la eminencia en un tema y ahora viene alguien con un podcast y un estudio a decirme esto, ¿quién eres tú? Pero hay que buscar doctores jóvenes, doctores que están dispuestos a investigar, doctores que están dispuestos a abrir la mente. Porque cada día que pasa, que tú te estás comiendo el cuento, que tu hijo tiene una condición de por vida nada más, que eso es lo que hay, estás perdiendo de trabajar. Y yo no estoy diciendo que el autismo no sea de por vida. O sea, yo ya llevo, como dije, 17 años trabajando con Raquel y sé que lo más probable es que ella sea autista toda su vida.
Pero al final del día hay una razón por la cual esa es. Porque nosotros hemos visto niños de 2 añitos, año y medio, que abordan eso a tiempo Claro. y salen adelante bien rápido, mucho más rápido de lo que Ahí es donde Raquel. podemos ver el tema de la autoinmunidad. Mientras más tiempo pase, si tú tienes una autoinmunidad que está atacando parte de tu cerebro, mientras más tiempo pase, más tiempo vas. Más daño real. Más Y ya daño hay real. daños que ya no hay vuelta atrás. Ujú. Y aún así, con todo el daño que yo sé que Raquel debe tener, mírala, está volando. O sea, nunca es tarde, es lo que te quiero decir a Tal todo cual. el mundo. Es que Tal cual. Esa parte es súper importante. Nunca es tarde porque donde tú quites el daño, sea cual sea haya sido la causa, la raíz. causa, donde tú pares el daño, tú paras el dolor, tú paras la inflamación, tú paras muchas de las conductas que se pueden asociar a ese ataque continuo. Ya después te toca es tratar con las secuelas, Ujú. pero de un paciente sin dolor. Claro, y una terapia trabaja una secuela mucho más rápido que un niño que está activamente con una enfermedad activa. O sea, Claro. si yo tengo un niño que, bueno, ya Raquel tiene secuela de todo lo que le ha pasado, pero ya estamos frenados, va a terapia y lo entiende y se puede trabajar porque no está constantemente en deterioro. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante. Ya alguien que no está en constante deterioro, en constante ataque, te va a responder mucho mejor. Gente, es hora de pasar la página, es hora de luchar por nuestros hijos, es hora de abrir la mente, porque entre más personas estemos empujando por este tipo de cosas, más evidencia. Si tú ahorita vas con tu doctor y tú le dices, doctor, yo quiero saber si mi niño tiene un problema autoinmune, yo quiero saber si mi niño tiene un problema en su microbiota, yo quiero saber si mi niño tiene una infección, un virus activo, y tu doctor te dice, bueno, vamos a hacer estudios, y algo sale, ese doctor abrió la mente, tú abriste la mente, pero ya hay evidencia, Claro. ya hay algo documentado. Y si somos más papás pidiendo estas cosas y más doctores dándolo, esa es la única manera de cambiar el mundo. Es la única. Porque tenemos que ser los papás quienes empujamos este nuevo movimiento. Pero si seguimos refugiándonos en la comodidad o la seguridad que nos da el diagnóstico de condición, porque si, como tú dijiste, nos quita una cierta responsabilidad, y yo diría que más allá de responsabilidad, nos quita una angustia. Ujú. Porque si ya yo sé que yo tengo un techo y yo no hay más nada que hacer, lo acepto como es, manejo mi vida alrededor de lo que ya tengo, pero por lo menos una parte mía queda aliviada que hice todo lo que pude. Y yo te estoy diciendo hoy que no has hecho todo lo que puedes. Y eso es incómodo. Claro. Hay una parte que hay muy importante también entender. Este es un diagnóstico relativamente joven. Sí. Relativamente joven. O sea que todavía hay mucha información que nos falta por aprender, hay mucha data que nos falta por recopilar, pero el tema de la mayoría de las eminencias médicas, muchos se basan en base a guías de la Asociación Americana de X. Entonces, estas guías nos dan las referencias de cómo abordar los tratamientos de diferentes enfermedades. Para que una guía se pueda desarrollar, usualmente pasan años. Años de que el grupo de expertos entre en consenso y establezca que esa es la mejor manera de abordar una enfermedad. Entonces, con autismo estamos tarde. Estamos tarde y estamos empujando y no podemos esperar de que una guía salga. Tú como papá no puedes esperar. Yo no estoy dispuesta a esperar con mi hija. Si hubiese esperado que una guía, primero que Raquel no lo llega ni a ver, y si lo llega a ver va a tener 65 años. Esto sigue siendo papás contra la corriente, con ciertos doctores contra la corriente, pero yo estoy segura que entre más la incidencia suba, estamos en un 31, con nuestro caso en particular, las cosas tienen que ir más rápido, porque ya esto se va a convertir en una pandemia. Sí. ¿Y qué va a pasar? Uno en cada 31 niños con diagnóstico de autismo. ¿Qué va a pasar? Hace 25 años era 1 en 100. Yo no sé, pero en 1970 era 1 en 10.000. 1 en 10.000, imagínate. Hace 50 años atrás, 1 en 10.000. Ahora 1 en 31. 1 en 31, gente. ¿Qué va a pasar cuando sea 1 en 2? Así sea que pasen 30, 40 años. Nosotros vamos a estar vivos en 30, 40 años. No es tanto tiempo. ¿Y qué pasa cuando los papás de todos esos niños se mueran? O sea, la gente no se está dando cuenta que se acabó el mundo, pues. O sea, yo sé que yo exagero, pero el producto que nace hoy no es de la misma calidad que cuando nacimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Ya no podemos, la mayoría de nosotros no podemos comer de la tierra
y metilar y digerir todo perfectamente y tener todo lo que necesitamos. Claro. Ya hoy necesitamos los suplementos, necesitamos, porque el sistema no está igual. Yo siento que nuestros hijos son la máxima expresión de la enfermedad del mundo. Y yo sé que es difícil decirlo, porque muchos romantizamos al autismo, porque se hace menos doloroso. Yo siempre digo, yo no romantizo el autismo, yo romantizo a Raquel. Yo romantizo a Marcela, porque son mis hijas. Yo romantizo que Raquel es una genia Tocando piano. tocando piano y cantando. Pero yo no digo que todos los autistas hacen eso. Yo romantizo a Raquel, a mi hija, porque la adoro y la amo, pero yo no romantizo el autismo de Raquel. ¿Sí me explico? Ujú. La diferencia, yo puedo romantizar a mi marido, aunque otra persona puede decir, ¿qué tú estás hablando? Yo puedo romantizar a una hija mía, porque es la persona que yo más amo. Yo romantizo las cualidades de las personas que yo quiero, pero yo no creo que el autismo es una cualidad. No lo creo una identidad. Aunque, y eso es otro podcast, sí aprecio la identidad del autismo también. Porque yo acabo, como te dije, entrevisté a esta muchacha y me dijo, mira, Miriam, antes de yo ser diagnosticada autista, a mí me creían estúpida, retrasada mental, vaga, poco motivada. Me decían todos estos nombres. Cuando me dieron un diagnóstico, yo pude decir soy autista, todo esto se desapareció. Entonces ella me dijo, yo agradezco la identidad del autismo porque yo me puedo refugiar en una comunidad de personas como yo y me refugio en ese diagnóstico para que no me ataquen que yo soy bruta. Claro, te da un sentimiento de pertenencia también. Y me parece genial. ¿Qué más quiero yo que mi hija se sienta que pertenece? Pero yo, por otro lado, no puedo decir, es autista, esa es su identidad, es una condición de por vida, y No hay lavarme nada que las hacer, manos a esta otra posibilidad, este otro arcoíris de posibilidades, de que algo más está pasando. Entonces yo quisiera llegar a un medio donde, ven acá, si tú quieres que esta sea tu identidad, yo te la apoyo y está perfecto porque te alivia decir que eres autista, pero por otro lado, mamá va a estar trabajando en raíces médicas que tú tienes para aliviarte a ti como ser humano antes que un diagnóstico. Claro. Estoy arrebatada. No, pero tal cual. Estoy Yo hice, arrebatada. yo hice eso con mis hijas. La prueba genética, para entender exactamente ellas cómo procesan ciertas cosas, cómo metilan. El proceso de metilación lo usas tanto para absorber nutrientes, producir ADN, reparar ADN y desintoxicar. Entonces, Encontraste cosas. cositas, pero qué mejor momento. Yo lo encontré a mis 35 años. ¿Por qué no empezar a tratarlo desde los 2 años? Y menos de un año que tiene la más chiquita. ¿Qué Entonces, le falta para ¿qué le falta? ponérselo? Yo tengo la mutación del MTHFR, doble mutación, hasta un 90% de reducción en mi capacidad de convertir El ácido fólico. el ácido fólico. O sea que yo pasé gran parte de mi vida deprivado de ácido fólico. ¿Qué potencial tú le estás quitando a tu hijo si no le haces esa prueba o no lo suplementas adecuadamente desde chiquito? De esos primeros 5 años que es donde más se desarrolla el cerebro. Entonces, Independientemente de un diagnóstico. independientemente de un diagnóstico, sanas sin diagnóstico, oye, yo necesito saber cómo ellas procesan, qué mejores cosas yo le puedo dar a ellas, porque lo que haga ahorita va a depender el resto de su vida. Es que tú pueda que estés garantizándote nietos sanos desde una bebé de 1 año. Porque estás garantizando que tus nenas crezcan con lo que les iba a hacer falta por su genética. Algo que no ibas a poder controlar jamás, si no sabías. Entonces, gente, veamos a nuestros hijos como seres humanos antes que cualquier otra cosa. Doctores, veamos a nuestros pacientes autistas como seres humanos antes de cualquier otra cosa. Y que bueno, la ciencia decía qué nombre le quiere poner, pero nosotros como papás no nos podemos quedar con un diagnóstico que diga condición de por vida sin investigar más, sin investigar más. No tengamos miedo de encontrar lo que está pasando, porque solo así el mundo va a cambiar. Solo así un seguro te va a pagar algo. Solo así vamos a poder salir adelante, como nuestros niños merecen. ¿Mensaje final? Yo creo que converse con sus médicos, converse con sus familiares, busque información. Ya la información está afuera, ya hay ensayos clínicos, ya hay mucha data sobre los componentes tanto de autoinmunidad como la parte de la alimentación, como la parte de microbioma. O sea que cada vez, yo estoy agradecido que cada vez hay más información y data que respaldan todo este abordaje. Está allá afuera, es cuestión de buscarla, leerla, estudiarla y conversarla con su médico. Vayan a sus citas con los estudios de impresos. Sí, porque al final, donde encuentran un médico que tenga un buen rapport con ustedes, ahí se puede estar un poco más receptivo y que ahí, ¿sabes qué? Vamos a echarle un ojo. Vamos a echarle un ojo. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo. Vamos a mirar.
Vamos a buscarlo. Sí. Y Y si si- sí, pues bien. Si no, pues también. seguimos. También, ok. Capaz tú seas la persona que sí tiene el niño, que solamente tiene una condición de por vida sin ningún otro problema médico. Yo no he visto uno. Y estamos en una posición especial. Claro. Más de 6.000 personas han pasado por estas manos. Entonces, hey, está en tus manos también abrir tu mente. Y espero que así sea. Te quiero.